Bienvenidos chicos a un nuevo video más de Clash Royale. Y en esta ocasión les traigo cuáles son esas cartas que debemos subir primero, cuáles son esas cartas que debemos maxearlas primero para poder tener un mejor rendimiento en el juego y no malgastar nuestro oro. Bien, vamos a comenzar con los hechizos. Lo que tenemos que tener en cuenta es el motivo por el cual nosotros utilizamos este hechizo o estos hechizos. ¿Cuál es la cualidad que destaca en ellos? ¿Será su congelamiento? ¿Será que resetea, ralentiza, hace daño? De seguro que una de las anteriores. Una vez teniendo esto claro, va a serte más sencillo saber qué hechizos debes subir. Ahora, en pantalla estarás observando 6 de todos los hechizos de Clash Royale que personalmente yo recomiendo subir de nivel primero. Y ahora mismo te digo el porqué. En el caso del veneno, el terremoto, la bola de fuego, el cohete y el tronco, principalmente son porque hacen daño a estructuras, tropas o a las torres. Si estos hechizos no hacen el daño debido, no van a ser útiles. Te pongo un ejemplo: si tenemos un tronco nivel 11 y el rival tiene una princesa nivel 13, no va a acabar con ella de un solo golpe. Asimismo, si el rival tiene un chispitas nivel 13 y tú tienes un cohete nivel 12, no va a acabar de un solo golpe con el chispitas. Es por ello y otros casos más, otras interacciones, que es primordial subir estos hechizos. Y te preguntarás entonces por qué el barril de duendes está ahí. El barril de duendes sencillamente está porque en ocasiones el rival puede tener un zap nivel 13 y tú puedes tener un barril nivel 12. De este modo el rival te defenderá el barril siempre con 2 de elixir y a la larga puede traerte severas consecuencias. A esta lista podemos añadirle las flechas. Sin embargo, con unas flechas nivel 11 va a ser más que suficiente para utilizarlas. Por otro lado, los hechizos no mencionados como la bola de nieve, el zap y el clon, su función principal no es hacer daño, por lo que aunque la subamos de nivel, su cualidad de clonar, resetear o empujar unidades va a seguir siendo la misma. Evidentemente, los hechizos que te mostré en la pantalla asimismo son los más utilizados. Es por ello que también recomiendo subirlos de nivel, ya que con ellos puedes tener una gran variedad de mazos. Continuando con las tropas, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es de cuántos hechizos muere una tropa. Por ejemplo, tenemos a la mosquetera. La mosquetera muere de un tronco y una bola de fuego, pero en ocasiones puede llegar a morir simplemente de una bola de fuego, y esto por el nivel que nos sacan. Es por ello que es importante tenerla maxeada o tenerla al mayor nivel posible. Lo mismo sucede con el mago, con el cazador, con el mago eléctrico y me parece que también con la bruja nocturna. En el caso del trío mosqueteras es opcional si tú lo quieres subir. Si tú usas trío, evidentemente lo tienes que subir. Si no lo usas, no es necesario. Igual con el resto de las cartas. Si hay una carta que tú no utilizas, que no te gusta utilizar, no es necesario que la uses. Pero yo te digo que todas estas cartas que estoy colocando aquí, con excepción del trío mosqueteras, son cartas bastante utilizadas y que tienen diversidad de mazos. Por ejemplo, la mosquetera se utiliza para muchas cosas: para globos, ciclados de mineros, 2.6, el Baby Dragon prácticamente está en muchos mazos. A pesar de los nerfs que le han metido, sigue siendo una muy buena opción. El cazador te defiende de globos. Son cartas que pueden ir en distintos mazos. La bruja puede ir con golem de elixir, con gigante. Tenemos muchas opciones. Aquí también podríamos incluir al mago de hielo, que de igual modo muere con una bola de fuego y tronco. Entonces más o menos ahí ya te vas dando la idea de qué cartas son las que tienes que subir. Yo te pongo aquí en pantalla las que yo considero que son más importantes. De hecho, aquí también hubiera agregado al mago de hielo en lugar del mago, ya que el mago no se utiliza mucho, pero si es que tú lo utilizas, pues también es una buena opción. Adicionalmente a esto, quiero agregar al lanzadardos, a la princesa, a los pillos. Estas unidades es importante tenerlas por lo menos a nivel 11, ya que pueden llegar a matártelas de un solo zap.
nivel 13. Si tú tienes por ejemplo una princesa nivel 10 y tienen un zap nivel 13, te lo van a terminar liquidando con un solo zap, y ahí es cuando te van a sacar ventaja. Algo similar que pasaba con el barril de duendes. Es por ello que por lo menos esas unidades las debes tener a nivel 11. Respecto al resto de las tropas que vienen a ser los militanques y los espíritus de fuego, no es necesario subirlas a nivel 13. Sin embargo, tenerlas a nivel 11 es una muy buena opción. Recordemos que tropas como el espíritu de hielo que congela los esqueletitos que lo usas para defender, no es necesario tenerlas maxeadas, porque no va a cambiar mucho la utilidad que tú le des. Para decidir qué carta maxear tienes que ver tú qué utilidad le das a esa carta. Bien, vamos a finalizar con las estructuras. Al igual que en el anterior caso, tenemos que fijarnos de cuántos hechizos mueren, pero adicionalmente agregarle qué win conditions llegan fácilmente o qué win conditions destruyen relativamente rápido estas estructuras. Por ejemplo, en el caso de una torre infernal soporta un rayo, pero en ocasiones si el rival tiene un mayor nivel, digamos un rayo nivel 13 y tú tienes torre infernal nivel 10, el rayo va a liquidar totalmente una torre infernal, entonces no va a ser lo mismo. Por ello ahí recomiendo también subir la torre infernal, además te va a servir bastante para poder enfrentarte a futuros tanques. Sin embargo, lo que más recomiendo yo subir de nivel es la torre bombardera y la torre Tesla. Estas dos estructuras son bastante versátiles y se ven en muchísimos mazos, es decir que cuando tú las subas de nivel las vas a utilizar porque las vas a utilizar, son bastante efectivas. Y además, te doy un ejemplo, la torre bombardera. Si tú tienes por ejemplo una torre bombardera a nivel 11 y el rival tiene un montapuercos nivel 13, no va a ser suficiente, el montapuercos va a llegar a pegar 1 o 2 golpes en tu torre. Es por ello que debes tener una torre bombardera a nivel 13. Entonces, o también por ejemplo con un globo, digamos que tú tienes torre bombardera a nivel 10 o nivel 11 me parece incluso, no, nivel 10, y el rival tiene tu globo nivel 13, su globo nivel 13, va a acabar de un solo golpe con la torre bombardera y va a llegar más rápido en torre. En cambio, si tú tienes por ejemplo una torre bombardera nivel 12 y viene su globo nivel 13, va a tener que dar 2 golpes y recién va a poder llegar a tu torre. Entonces es ahí donde se nota la diferencia. Lo mismo pasa con la torre Tesla, el horno y la choza de duendes. Y entonces, ¿por qué coloqué al cañón? ¿Por qué coloqué a la ballesta? ¿Por qué coloqué al horno y a la choza de duendes? En el caso de la choza de duendes y el horno, es que si a ti te gusta jugar con estas unidades, es decir, estas unidades no las veo mucho, pero si las usas tienes que tenerlas a buen nivel. Primero porque si no el duende, o los duendes mejor dicho, no van a llegar y no van a hacer su daño. Lo mismo pasa con los espíritus de fuego. El espíritus de fuego no van a llegar a torre y la idea es fastidiar con los espíritus de fuego. Si no lo tienes a buen nivel es mejor que no lo utilices en tu mazo. La ballesta soporta un cohete casi por completo. O sea, soporta el cohete y se queda a un hilito y hace un poquitito de daño. Y ese poquitito de daño, aunque no parezca, es bastante útil, o sea, raspas la torre, es como un hechizo pequeño. Entonces es por ello que también recomiendo tenerla a buen nivel. Si es que tú eres jugador de ballesta, si no juegas ballesta, odias la ballesta, no la utilizas, no es necesario. Lo mismo pasa con el cañón. Si tú eres jugador de 2.6, elemental tener el cañón, pero si no, no va a ser tan importante tenerlo, ¿no? Entonces básicamente de aquí yo rescato torre bombardera, torre Tesla y torre infernal. Principalmente bombardera y Tesla son las estructuras que yo mejoraría primero en el juego.